Bien, hermanos, este es el último mensaje del Sermón del Monte. El Señor Jesús allí a sus discípulos les dio este maravilloso mensaje que contiene prácticamente la esencia principal del Evangelio. Los principios más importantes, podríamos decir, de lo que es Cristo, de lo que es el cristianismo verdadero, está en este mensaje. No solamente aquí, hay otros, lógicamente, muchos más mensajes de Cristo y sobre todo la vida de Él, como Él presentó la vida cristiana, su ejemplo. Pero definitivamente es un mensaje importante, por eso hemos ido paso a paso, en detalle, pero ya llegamos al final. Realmente estas son las últimas palabras de ese mensaje. Como ustedes van a ver y como sabemos, termina fuerte. Y después Él entonces usa una ilustración del cual hemos estado hablando acerca de una comparación entre aquellos que no escuchan, en que escuchan y no ponen en práctica este mensaje, y los que lo escuchan pero sí ponen en práctica, y es una ilustración que Él usó al final, donde hace una comparación y dice que aquellos que lo escuchan y no lo ponen en práctica son semejantes que construyen una casa sobre la arena. Cuando venga la tormenta es destruida. Sin embargo, aquellos que la escuchen, pero que la ponen en práctica, los compara a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, de manera que cuando venga la tormenta y los ríos y los problemas, no será destruida. Así que esa es la ilustración que ya está, vamos a ir un poco fuera del mensaje, pero él lo pone así para ilustrar lo importante que es escuchar y obedecer. No ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y vamos a ver allí en Mateo capítulo 7, como sabemos es donde está el final de este mensaje. Y a modo de introducción voy a ver dos fragmentos de los versículos que vamos a estar analizando en detalle para darnos cuenta de qué está hablando el Señor. Dice ahí en Mateo 7:21, la primera parte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que, a modo de introducción, quiero decir la parte negativa. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Y después del 23, la primera parte: entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí. Así que son asuntos tan importantes como él termina en pocas palabras, pero con una gran profundidad, lo que significa realmente entrar en el reino de los cielos, lo que significa ser reconocido por Dios. O sea, ¿cómo entrar? ¿Quiénes entran en el reino de los cielos? ¿Qué significa ser reconocido por Dios? Yo añadiría como un hijo. Así que este último punto termina con esta importantísima enseñanza que yo creo que debe de interesar no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo. ¿Cómo es eso de entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo es eso de que Dios me reconozca como alguien especial, como alguien de su familia? Y vamos a hablar primero de la fe. Vamos a ver ahí precisamente lo que dice el versículo 21. Así que estamos en Mateo 7:21, donde dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como ustedes pueden ver, titulamos esa sección del mensaje verdadera fe. Ahora, ¿qué tendrá que ver la fe si ahí no menciona el Señor para nada la fe? Mencionamos la fe porque sabemos que la Biblia enseña muy claramente en muchos otros pasajes que la única forma de entrar en el reino de los cielos es por medio de la fe. Y aquí está hablando de entrar en el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? Por consiguiente, sí está directamente relacionado con la fe. Y es muy importante poder distinguir qué relación tiene una cosa con la otra. ¿Qué relación tiene la fe con aquellos que diciéndole Señor en Señor, sin embargo así todo no entrará en el cielo?
Y Efesios 2, bueno, entre muchos pasajes, yo creo que quizás este sea uno de los más conocidos. Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda exactamente ese aspecto importante de la gracia de Dios y de la salvación, que no es por obras, sino es por fe que podemos entrar al cielo. Dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, para aclararlo más, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No son por los méritos de nadie, no son por las obras de nadie, para que nadie se gloríe. Por consiguiente, hermanos, este texto realmente nos ayuda a comprender algunos elementos, empezando de qué cosa no es verdadera fe. Que quizás algunos confundan, porque estas personas estaban convencidas de que ellos sí podían entrar al cielo, sin embargo no fue posible. Quiere decir que ellos estaban confundiendo realmente lo que hay que hacer para entrar en el cielo. ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Qué realmente nos hace aptos para ser hijos de Dios, para ser salvos, para poder estar en la presencia de Dios para siempre? Podemos ver que bíblicamente, y el mismo Señor y en otros lugares el apóstol Pablo hace tremendo hincapié en esto, que es la base de la doctrina cristiana. La fe es el requisito puesto por Dios para nuestra salvación. Quiere decir que la única manera en que nuestros pecados sean perdonados, que nuestro corazón sea limpio, y siendo nosotros tan imperfectos, poder estar en la presencia de un Dios santo, 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 es a través del perdón de Dios, de que Dios limpia nuestras vidas. Y Dios hace eso solamente a aquellos que ponen toda su fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos que esta enseñanza de este mensaje nos enseña qué cosa no es verdadera fe? Bueno, según ese texto, podemos ver en primer lugar que verdadera fe no significa solamente llamar a Cristo Señor. Porque estos llamaron al Señor Señor. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo. Quiere decir que por decir y reconocer que Cristo es Señor o decirlo con sus labios, no significa ya que tienes una fe verdadera. De hecho, entonces, muchos religiosos que llaman a Jesucristo el Señor de su iglesia y que llaman a Jesucristo el Señor de sus vidas, posiblemente no pueden tampoco entrar en el reino de los cielos, porque no tienen la verdadera fe, que significa arrepentimiento, confesión de pecados, aceptar a Jesucristo de todo corazón y que haya un verdadero cambio en su vida y un nuevo nacimiento en su vida. Quiere decir que muchos quizás pueden inclusive usar los términos bíblicos, los términos de la iglesia, llamarle al Señor Jesús, conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, conocer muchas cosas, ser casi religiosos perfectos, ser fieles en muchas cosas. Sin embargo, si no hubo un arrepentimiento completo, una confesión, sus pecados no han sido realmente perdonados, aunque practiquen religión. Así que pueden conocer la Biblia, pueden hacer muchas cosas, pero hay algo que no pueden hacer, y es realmente vivir como cristianos. Pueden aparentar, pueden llevar algo superficial, pero hay algo en lo más profundo que le impide ser cristiano. Ahora, según este texto, por consiguiente, es más, la fe verdadera es más que ser un simple hablador, alguien que sepa hablar, sino es alguien que tiene que realmente hacer la voluntad de Dios en su vida. Y el primer paso de la voluntad de Dios en la vida es sincero y completo arrepentimiento de los pecados. Y reconocer que la única forma de ser salvos es a través de Cristo Jesús. Pedir perdón y permitirle al Señor entrar en su vida. Y de esa manera el Señor entra y sella con el Espíritu Santo.
Por consiguiente, hermanos, la verdadera fe no es solamente algo que se dice, es algo que se habla. No es algo solamente que se oye, es algo que se puede ver, que se puede distinguir. Y realmente va, como vamos a ver, mucho más que eso. Y el Señor no está aquí diciendo que no es necesario que le digamos Señor o que le reconozcamos como Señor con nuestros labios. Lo que está diciendo que eso no es suficiente. Tiene que haber algo más profundo ahí que la verdadera fe permite a Dios hacer. Y recordemos esto, hermanos, la salvación y el ser hijo de Dios es por gracia. Por gracia quiere decir es un regalo. No es algo que nosotros compramos con fe. Por consiguiente, el mérito y la gloria no es para la fe. El cumplimiento, la gloria y la honra es para Dios que nos da la salvación. La fe es lo menos que podemos hacer, es sencillamente aceptarlo. Y Él entonces en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos perdona, nos limpia de sus pecados. Hermanos, no es la fe la que nos limpia. Es Dios quien nos limpia. La fe es lo que decimos a Dios, puedes hacerlo. Quiero que lo hagas. Acepto que lo hagas. Es la soberanía y el poder de Dios haciendo algo en mi vida. Él tiene todo el poder para hacerlo, Él quiere hacerlo, pero Él ha puesto un requisito de parte nuestra. Él quiere que le tengamos fe. Pero es la fe lo que le dice a Dios, aquí estoy, pero es Dios quien hace la obra, no es mi fe. Es Él quien hace la obra. Él es quien limpia, Él es quien cambia, Él es quien transforma. Él es quien nos adopta y nos hace miembros de su familia y nos hace sus hijos. Y lo hace no porque digamos que Él es nuestro Señor, no porque digamos vayamos de Él y hagamos estas cosas, porque Él dice que es más que eso, es necesario que hagamos la voluntad. No es el que me dice Señor, Señor, el que entra en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Verdadera fe implica obediencia. No es de palabras, implica acción. No es lo que yo diga que soy, es que lo que yo hago demuestra quién soy. Y el Señor, nos podemos engañar aquí unos a otros y poder quizás ser el que más alaba y sea el que más temprano llega y el que más participa y el que más hace esto y más hace lo otro. Pero es más que eso, el Señor ve algo más profundo. Y eso se demuestra, como vemos ahora en el versículo 22, y volvemos a hablar de esto, hablamos el domingo pasado y creo que varias veces, pero si el Señor lo repetía en su mensaje, tenemos también que repetirlo nosotros, ¿verdad? Y tiene que ver con el fruto. Un verdadero hijo de Dios, una persona que realmente es aceptada por su Padre, es aquel que lleva fruto. Y vamos a ver el versículo 22, Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, si con toda honestidad, esto parece fruto, ¿sí o no? Porque son cosas extraordinarias, parecen frutos verdaderos. Porque profetizar en el nombre del Señor, echar fuera demonios y en tu nombre hacer milagros, todo eso, por lo menos a los ojos humanos y a los ojos nuestros, pudieran aparecer grandes frutos de que realmente se es cristiano, de que realmente se es hijo de Dios. Pero aparentemente tampoco eso es suficiente. Hay algo más que Dios mira. Y lo cierto es que no solamente los hijos de Dios pueden hacer estas cosas. Y hay una palabra profética de Cristo y en Mateo 24. Mateo 24, que habla de los últimos tiempos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Quiere decir que efectivamente, a la luz de este texto y en la misma experiencia que conocemos, muchos pueden hacer señales que parecen de Dios, pero realmente no lo son. Por consiguiente, el fruto verdadero que Dios puede distinguir en sus hijos es algo más que estas cosas externas, porque realmente Satanás también da poder para que personas hagan señales, prodigios y aún dice el texto, milagros que pueden hacer engañar a las personas. Pero Dios no puede ser burlado. Dios ve algo o mucho más allá que esto. Por consiguiente, hermanos, y esto para mí, no sé, pero me pareció sumamente interesante. Dios y el Señor va a aceptar y va a recibir a los que Él reconoce como sus hijos. Quiere decir que no importa lo que digamos, que le digamos Señor, Señor, no importa lo que hagamos, aunque sean cosas tan impresionantes, lo que importa es quiénes somos a sus ojos. Y Él conoce a sus ovejas, Él conoce a sus hijos. Por consiguiente, Él va a mirar nuestro corazón, Él va a mirar nuestra vida, Él va a reconocer si realmente ya fuimos limpios. Y entonces va después que mira nuestro corazón, entonces mira nuestras acciones. Nuestras acciones, hermanos, no definen a los ojos de Dios quiénes somos. Lo que define a los ojos de Dios quiénes somos fueron nuestro corazón, lo que Él mira en nosotros. Y según lo que somos, entonces actuamos, y esa acción entonces representa quiénes somos, y es lo que Dios está mirando. Quiere decir que, vamos a decir que dos personas en este aspecto religioso, por decirlo así, están haciendo prácticamente lo mismo. Los dos le dicen al Señor, Señor. Los dos profetizan, quiere decir predican la palabra de Dios. Los dos están haciendo lo mismo, pero el Señor lo reconoce y lo acepta, y el Señor lo rechaza. Los dos aparentemente están haciendo lo mismo, pero está haciendo aquello como una religión para alcanzar algo, y lo está haciendo porque es hijo de Dios y quiere glorificar a su Padre. Y Dios exactamente reconoce, ¿cómo no va a reconocer a sus hijos? Él sabe quién es salvo, Él sabe a quién Él salvó. Él sabe quién sinceramente puso su fe en Él. Así que lo más importante a los ojos de Dios es qué lugar tiene el Señor Jesús en eso que estamos haciendo. ¿Qué lugar tiene Jesús en nuestra alabanza? ¿Qué lugar tiene Jesús en nuestros diezmos y ofrendas? ¿Yo lo estoy haciendo para que Jesús me ayude y me bendiga, o yo lo estoy haciendo porque el Señor es mi Padre y quiero glorificarle y honrarle? ¿Yo lo estoy haciendo porque quisiera algún día ser hijo de Dios y quiero ganarme ese mérito haciendo estas cosas? ¿O porque recibí su gracia y su amor y porque soy su hijo, nace de mi corazón alabarle, nace de mi corazón darle diezmos y ofrendas, nace de mi corazón servirle? Aparentemente son las mismas cosas lo que están haciendo los dos, pero son motivaciones totalmente distintas, y eso es lo que Dios mira. Para que el fruto sea verdadero, tiene que nacer de un corazón limpio, de un corazón perdonado, de un corazón que arregló cuentas con Dios. Y eso no fue a través de ninguna religión, no fue haciendo acciones, fue poniendo toda la fe solamente en Cristo. Y cuando hemos puesto toda la fe solamente en Cristo, Él nos hace sus hijos, y todo lo que hagamos es recibido y nos descubre a sus ojos como sus hijos. Bueno, ¿qué lugar tiene Cristo en mi corazón? En primer lugar, tuve que reconocer que soy pecador, que poniendo la fe en Él
el Señor me perdona, que a través de esa confesión, de ese arrepentimiento, de esa aceptación, el Señor perdonó mis pecados, que me selló con su Espíritu, que todos mis pecados han sido limpios, perdonados, que ese Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Y cuando todo eso ha ocurrido y todo ha sido a través del poder de Dios, a través de por la fe en Cristo Jesús, el poder de Dios en mi vida a través de mi fe en Cristo Jesús. No es mi fe la que me limpia, mi fe es la que le dice a Dios: estoy listo, estoy dispuesto, acepto. Es Dios quien lo hace. Y cuando ese lugar Cristo verdaderamente lo tiene en mi corazón, que realmente fue a través de Él que puse toda mi fe en Él, entonces todo lo que haga glorifica a Dios. Déjeme decirle que el poder hacer estas cosas que aparentan ser cristianos, pero que no es verdadero cristianismo, es muy útil para el enemigo. Porque le hace creer a mucha gente que sí son cuando no lo son. Que porque cumplen una religión, que porque hacen ciertas cosas, que porque pueden hacer esto y aquello otro, ya la tienen arregladas con Dios. Y lo cierto es que estas personas, a las cuales el Señor llama aquí como y usa como ejemplo, están totalmente confundidas. Ellos realmente, sinceramente, creen que merecen estar con Dios, que deben ser recibidos por Dios. Al modo que ellos, ¿de qué hablan? Versículo 22, de lo que han hecho. Señor, nos profetizamos en tu nombre echamos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, hemos hecho. Y eso les sirvió. ¿Les sirvió eso realmente lo que hicieron? Si realmente antes Cristo no había limpiado su corazón, no les sirvió de nada. Por consiguiente, vamos a decir que es un elemento perfecto en las manos del diablo para que muchos de nosotros estemos tranquilos y confiados de que el Señor sí nos va a recibir por las cosas que estamos haciendo, cuando realmente nunca permitimos al Señor que transformara nuestra vida y exista un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un momento en nuestra vida donde las cosas cambiaron. Tiene que haber un momento en la vida en que el Señor haya hecho las cosas nuevas. Y a partir de ese momento, entonces, todo lo que hagamos, sí es agradable, sí es recibido, sí es bien recibido a los ojos de Dios. Pero tiene que ser bajo el escrutinio exclusivo de la fe. Quiere decir, tiene que ser bajo la acción de Dios y nada más, no por mis obras, por la acción de Dios. Es la entrega, es el aceptar, es el creer en lo que Cristo hizo por mí. Entonces, si hacemos así, que somos sus hijos verdaderos, porque lo cierto es que esta gente que el Señor pone aquí de ejemplo, a pesar de lo que dijeron que hicieron, el Señor no los aceptó. ¿Cómo dice el versículo 23? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero piensen esto, hermano. Estamos hablando de una persona, de personas que llamaron al Señor Jesús Señor. Personas que profetizaron en su nombre, que predicaron su palabra. Ahí posiblemente entran pastores y muchas personas que han predicado el Evangelio de Cristo. Estamos hablando de personas que en el nombre de Cristo hicieron milagros. Y resulta que ahora el Señor dice: no los conozco. ¿Qué significa esto?
¿Cómo es posible que el Señor no va a conocer a aquellos que están haciendo cosas en su nombre? A aquellos que le han dicho que es Señor. Y sencillamente es fácil. Porque el Señor, a pesar de que están haciendo todas esas cosas, no los reconoce como sus hijos. Porque nunca hubo un cambio verdadero en lo profundo de sus corazones. No quiere decir que no sabe quiénes son. Aquí el conocer no está hablando de que no sabe quiénes son. El Señor conoce a todo el mundo, sabe quién es todo. Pero al decir no los conozco, es que no los está reconociendo como de su familia. Tú estás haciendo todas estas cosas y has hecho todas estas cosas. Hiciste todo esto en mi nombre, fuiste cristiano, entre comillas, porque perteneciste a la religión tal cristiana, que se llamaba cristiana, porque fuiste bautista, porque fuiste católico, porque fuiste presbiteriano, porque fuiste esto o lo otro. Hiciste todo esto porque eras religioso, pero nunca de corazón pusiste toda la fe en mi Hijo. Por consiguiente, a pesar de todo eso que hiciste, tus pecados nunca realmente fueron perdonados. Tú no eres hijo mío, yo no te conozco a ti. De nada te sirvió eso que hiciste. Fíjense en el texto un detalle. El Señor no desmiente de que ellos realmente hayan hecho esas cosas. ¿Se dan cuenta? Él no le dijo, no. Tú no profetizaste en mi nombre. No, tú no hiciste ningún milagro. El Señor no dijo eso. Quiere decir que le está reconociendo que sí lo hicieron. Quiere decir que el hacer esas cosas no los hicieron hijos de Dios. El practicar religión no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es que sinceramente, con toda fe, humildemente, reconozcamos nuestros pecados, nos rindamos a sus pies, digamos yo no puedo, yo la fregué, yo soy pecador, yo merezco el castigo, pero tú me amas tanto que entregaste a tu Hijo por mí, yo acepto, yo recibo tu gracia, yo recibo tu amor. El Señor nos perdona en ese momento y todavía no hemos ni tan siquiera hecho el primer chequecito de la ofrenda. No hemos cantado el primer coro porque ni lo sabemos. Nunca he entrado en una iglesia, pero ya de ese momento soy hijo de Dios. Amén. Por consiguiente, cuando yo empiece a practicar religión y empiece a ser fiel en una iglesia y empiece a alabar al Señor y empiece a servir al Señor, el Señor sí me conoce. Sí sabe que todo lo que estoy haciendo es para su gloria y para su honra. ¿Por qué? Porque ya soy su hijo. No porque empecé a cantar, no porque empecé a ofrendar, no porque empecé a practicar las misiones. No, porque antes puse toda mi fe en su Hijo Cristo Jesús. Y por gracia, hermanos, gracia es un regalo a quien no lo merece. Como un regalo me dio su salvación, hermanos, y claro que Dios me va a conocer donde quiera que esté, disfrazado de lo que esté disfrazado. El Señor me va a reconocer. Nunca me va a decir no te conozco. Aunque esté sucio, aunque me haya caído en el fango. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Hermanos, esa parábola, el otro día estaba oyendo un predicador, Michael Youssef, y dijo tantas cosas de esa parábola, de la cual la he leído sin exagerar, como 1000 veces, posiblemente. ¿Cuántos mensajes no he hecho yo de esa parábola? ¿Cuántas veces no he meditado en esa parábola? Y ahí ese día yo escuché tantas cosas nuevas. Donde habla tan lindo esa parábola de lo que somos en Cristo Jesús, a pesar de donde estemos. Y cómo nuestro Padre nos reconoce como hijos, aunque estemos donde estemos. Porque el hijo pródigo pecó, el hijo pródigo se apartó, pero el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, ¿verdad que no? Y cuando reconoció dónde estaba y buscó, ¿quién lo estaba esperando? Su papá. Porque es su papá. Siempre fue su papá. Nunca dejó su papá de ser su papá. Y donde quiera, desde que lo vio andrajoso y todo lleno de basura y todo, dijo, ese es mi hijo. Te conozco. Eres mi sangre, sangre de mi sangre. Eres lo mío.
Y en Cristo Jesús llegamos a hacer eso de nuestro Dios. Y si no ha pasado eso, de esa fe, de esa entrega, no lo somos, aunque seamos los más religiosos del mundo. A Dios no lo podemos engañar. Y aunque resulte que hagamos milagros en su nombre. Es por fe verdadera. Porque, hermanos, cuando hemos creído en Cristo y el Señor nos perdona, su sangre limpia todos nuestros pecados. Amén. Por consiguiente, nuestras manos están limpias para hacer su obra. Por consiguiente, de unas manos que no estén limpias, de un corazón que no esté perdonado, el mensaje más elocuente, la profecía más tremenda y el milagro más grande no cuenta. El Señor no lo conoce. ¿No lo dice el texto? No te conozco. En tu nombre dice milagros. Era un profeta, predicaba tu palabra, la gente se convertía. Yo no sé quién tú eres. Pero aquel que humildemente y de todo corazón se arrepintió sinceramente de sus pecados y lo confesó al Padre, está listo, está limpio. Y con esas manos limpias, hasta lo más sencillito que sea un vaso de agua en el nombre de Cristo tiene galardón en el cielo. El Señor lo recibe con gozo y lo premia. Lo premia con bendiciones especiales en la eternidad. Así que hagamos lo que hagamos para la gloria del Señor, amén. Pero con manos limpias, amén. Como hijos de Dios, amén. No para ganar absolutamente algo, sino para glorificar el nombre de quien ya me ha dado tanto. Porque, hermanos, después que hemos recibido la bendición de haber ser hecho hijos de Dios, de habernos el Señor sacado de donde estábamos y habernos puesto donde estamos, no hay palabras ni hay acciones suficientes para decirle a Dios cómo nos sentimos. En primer lugar, lógicamente, sabemos que no estamos pagando nada para atrás. Lo hemos dicho muchas veces y lo hemos leído en libros de otros predicadores y otras personas, porque este es un tema que se ha repetido mucho. Cuando las personas piensan que con sus obras van a merecer algo de Dios, están poniéndole precio a la sangre de Cristo. Si usted cree que usted va a ser más hijo de Dios o va a recibir más amor porque usted haga esto y haga lo otro, usted está queriendo pagarle a Dios por el sacrificio de su hijo, y eso es un insulto a Dios. Porque la sangre de Cristo no tiene precio. No hay manera de pagar para atrás eso. Lo único que podemos hacer es ser agradecidos y glorificar su nombre, obedecerle, servirle por lo que hemos recibido, no por lo que podamos recibir extra, por lo que ya hemos recibido, que hemos sido llamados hijos de Dios. Así que qué bendición. El Señor nos conoce, el Señor nos reconoce. Lo importante es entonces que pongamos sinceramente la fe en Cristo Jesús y demos ese paso. Y de ahí en adelante querramos vivir en ese espíritu, por fe. Y eso trae bendición. Ese es un verdadero hijo de Dios. No sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero a veces yo estoy oyendo las noticias y trato de estar más o menos informado. Y hay cosas que se me sube la sangre. Y uno de los puntos es este, y quiero compartirlo con ustedes, porque es algo que está muy en las noticias y es algo que se habla mucho de ello. Cuando se está hablando de estos extremistas en su religión que llegan a cometer estos crímenes como el que acaba de pasar ahora en Francia, que ha estado pasando, que siguen pasando. Por cierto que, y claro que es de respetar que esas personas hayan sido muertas ahí en Francia por expresar sus ideas libremente, y que esto haya traído este revuelo de miles y miles de efectivos, de soldados, de policías en las calles para encontrar a estos asesinos.
Y claro que es correcto que la sociedad reaccione por este grupo de personas. Pero yo quisiera ver esa misma reacción por cientos y cientos de mujeres, de niños y de cristianos que están siendo masacrados. Y yo no veo que pase nada. O pase poco. Como que veo un desbalance ahí. Pero no era de eso que quería hablarle. Cuando se está hablando de estos fanáticos extremistas de una religión, casi que inmediatamente, creo que es común para estar políticamente correcto, pues se habla, no, pero todos los extremos son malos. ¿Y qué tú me dices de los extremistas cristianos? Que han puesto bombas en hospitales de aborto, que han, y si vamos para la historia, por favor, que hicieron los cristianos en la época de los cristianos, entre comillas, ¿no? Pero lo que se conoce como cristianismo, en la época de la Inquisición, cuántos cientos de gente fueron asesinados. Si hablamos, etcétera, etcétera. Y podemos, lo que hicieron en nombre de Cristo aquí en América, con los nativos americanos, la forma que los engañaron, que los masacraron, que los esclavizaron. Entonces, que no sé por qué viene la conversación, pero en estos temas los periodistas se están hablando, no, porque esto es extremista, fanático, que es un extremo, pero el otro extremo también es negativo. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje? Tiene que ver esto. Un extremista cristiano es lo mejor que le pueda pasar a la sociedad de cualquier país. Porque esos que en el nombre del cristianismo hicieron esas cosas, no fueron extremistas cristianos, fueron extremistas anticristianos. Porque ¿qué enseñó Jesucristo? La palabra cristiano, ¿de qué viene? ¿De qué viene la palabra cristiano? De Cristo. ¿Seguidores de quién? De Cristo. Quiere decir que un extremista de Cristo es un que lleva al extremo lo que Cristo enseñó. ¿Me siguen? ¿Y qué enseñó Cristo? Si te dan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Pon la otra. ¿Qué enseñó Cristo de los enemigos? Que los matáramos, que le hiciéramos la guerra. ¿Qué dijo de los enemigos? Que los amáramos. ¿Qué dijo Cristo de aquel que nos haga daño? ¿Que le devolvamos mal? Que devolviéramos bien. Por mal yo te devuelvo bien. Así que un extremista cristiano, verdaderos extremistas cristianos, no puede poner una bomba en un lugar porque hagan aborto ahí, no puede. No puede matar a alguien ni obligar a alguien a que tenga su religión, no puede porque Cristo no enseñó eso. Muy distinto a otras religiones como el mismo islamismo. Porque ellos sí enseñaron y Mahoma practicó que por la fuerza yo te impongo mi religión. Eso sí, ahí sí puede haber extremismo. No quiero decir que todos los musulmanes sean así, fanáticos, ¿no? Pero si son extremistas, si tienen ese nombre está correcto. Extremistas de su fe y llegan al yihad, que es una palabra religiosa. Eso es un extremo, pero no me compares el cristianismo con eso, por favor. No compares a los verdaderos cristianos con eso. Puedes hablar de los que se llamaban cristianos, eso sí lo puedo aceptar. Se llamaban cristianos y hicieron esas barbaridades. Se llamaban cristianos y obligaban a la gente a tener su fe. Y si no te mato o te quemo. Y lo hicieron. Lo hicieron en América. Y lo hicieron en Europa. Y precisamente los que vinieron aquí a Estados Unidos a formar este país vinieron huyendo de esa persecución. Muchos de los musulmanes, sí, pero otros de los mismos cristianos, entre comillas. Así que verdadero cristianismo es el fruto de personas que aman al Señor y quieren vivir como Cristo. Y gloria a Dios por los que quieran ser extremistas cristianos. Gloria a Dios por los que quieran entregarse al prójimo como Cristo se entregó. Gloria a Dios por los que quieran obedecer a su Padre en sacrificio y servicio como Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios por esos extremistas. Y por consiguiente, de cualquiera de nosotros que nos quiera llamar extremistas, yo digo amén, gloria a Dios. Como cristiano verdadero, no como una religión falsa que se haya autotitulado cristiana.
Cuando el padre ve a sus hijos, verdaderos cristianos que se comportan así, lo va a reconocer como tal. Yo sé que nosotros como padres hemos cometido muchos errores. Y aquí estoy yo para reconocerlo. Pero esos errores que nosotros cometemos, a pesar de que amamos a nuestros hijos, ni aun esos errores el Señor los comete con nosotros. Por consiguiente, podemos estar tranquilos y confiados que a los verdaderos hijos de Dios no nos va a pasar eso. El Señor sí nos va a reconocer. Hayamos hecho mucho o hayamos hecho poco. Pero si pusimos la fe en Jesucristo, nunca nos va a decir, no te conozco. Leyendo esta página web que habla tiene ilustraciones y cosas así, ahí leí de una revista que se llama Homemade. Y está hablando de esta revista que era un diario político del siglo XIX. Y resulta que ahí hay un escrito de un tal Charles Adams y de su hijo llamado Brooke. Y ahí hace un comentario de que los dos, padre e hijo, describieron en su diario un mismo acontecimiento de maneras muy distintas. Y el padre, el senior, Adam Senior, escribió que era un político, un hombre muy ocupado. Escribió en su diario sobre un determinado día, dice, hoy fue un día desperdiciado. La pasé pescando con mi hijo todo el día. Pero en el diario del hijo, él escribió lo siguiente, hoy fue uno de los mejores días de mi vida. La pasé pescando con mi papá. Y esto refleja los errores que a veces nosotros como padres cometemos de no dedicar el tiempo, la dedicación y la importancia que nuestros hijos necesitan y merecen. Y como humanos, yo creo que muchos de nosotros pueden reconocer que hemos fallado en esto. Yo les garantizo a ustedes en el nombre del Señor que nuestro Padre nunca nos va a hacer eso. Quiere decir que todos nosotros que humildemente un día pusimos la fe en Cristo Jesús, podemos estar tranquilos y confiados. Que Él siempre no solamente nos va a reconocer como sus hijos, no solamente nos va a premiar lo que hagamos para Él con toda sinceridad y humildad, sino que siempre va a estar con nosotros. Siempre nos va a cuidar y siempre nos va a ayudar. Por esa razón, precisamente por eso, es que el Señor nos dejó este libro maravilloso. Para tener un lugar donde escucharle. Garantizado. Le obedecemos, le seguimos, hay bendición en nuestra vida, hay gozo en nuestra vida. Las cosas marchan, a pesar de cualquier dificultad que podamos estar viviendo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias porque eres bueno. Gracias por tus enseñanzas. Señor, yo te suplico que en estos días que estamos comenzando este nuevo año, nosotros tengamos claro estos principios de tu palabra que tú enseñas. Lo más importante es ser tus hijos. Así, recibir tu gracia, tu perdón, tu salvación, tu adopción como hijos. Ayúdanos, Señor, a entender que eso es lo más importante. Y cuando tengamos esa confianza, esa seguridad de que no por nuestros méritos, sino por tu amor, ya somos hijos tuyos. Yo te suplico que tu Espíritu Santo nos regañe, nos redarguya, nos impulse, nos empuje para ser buenos hijos, para dar frutos, frutos que te glorifican, frutos que bendicen tu reino, que engrandecen tu reino,
que hacen marchar tu iglesia con poder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que solamente es por ti, por tu gracia, por tu poder, que podemos marchar adelante. Son muchas las tentaciones, como aprendimos hoy en la escuela dominical. La lucha es grande con nuestra carne, con nuestras tendencias al mal. Pero Señor, si tú estás con nosotros, hay victoria, hay gozo, hay poder y podemos marchar. Así que yo te suplico, Señor, que todas las enseñanzas de este gran mensaje que tú entregaste a tus discípulos, de los cuales nosotros somos parte, podamos aplicarlo con tu gracia y con tu poder en nuestras vidas. Así que, Señor, Padre, estamos delante de ti en este día, suplicándote que en tu gracia nos ayude a ser buenos hijos. Y si alguno de nosotros aún no está convencido de que realmente es hijo tuyo porque aún no te ha declarado humildemente su fe, aún no se ha arrepentido humildemente de sus pecados, aún no ha aceptado lo que hiciste por él en la cruz, que lo haga, Señor, para que pueda tener ese gozo, pero sobre todo la vida eterna, la seguridad de su salvación, y que todo lo que haga, lo haga como hijo, para que tú lo reconozcas, para que tú lo recibas. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús.